Desde tiempos antiguos, el Arca de Noé ha sido símbolo de fe y salvación. Pero, ¿y si te dijera que podría estar oculta en lo más profundo de los Andes? Un mapa prohibido, relatos olvidados y evidencias desconcertantes apuntan a una verdad que la historia oficial ha ignorado. ¿Fue el arca llevada lejos del Medio Oriente? ¿Qué secretos guardan las montañas sagradas de Sudamérica? Prepárate para un viaje entre lo sagrado y lo imposible, donde la fe, la arqueología y el misterio se entrelazan. Suscríbete y únete a la búsqueda. El origen del mito del Arca de Noé. Durante siglos, la historia del Arca de Noé ha sido un faro de esperanza y fe, representando un salvavidas en medio del caos. Su narración se encuentra en diversas culturas, adoptándose como un símbolo de la vida después del diluvio. Las tablillas sumerias y los textos hebreos se entrelazan, añadiendo capas de significado a una narrativa que ha perdurado en el tiempo. Sin embargo, el verdadero misterio se halla en donde descansó finalmente esta majestuosa embarcación. A medida que se han realizado descubrimientos arqueológicos, nuevos indicios han intentado dar respuestas concretas. Entre las hipótesis más intrigantes, las montañas de Ararat fueron vistas como su último refugio. Sin embargo, la idea de que pudo haber encontrado un escondite en los Andes ha capturado la imaginación de investigadores. Esto no solo desafía la geografía conocida, sino que también nos invita a pensar sobre la relación que tuvieron nuestros ancestros con la naturaleza y la vida que, según las leyendas, floreció después del diluvio. La búsqueda de evidencias históricas. A través del tiempo, muchas expediciones se han lanzado al descubrimiento de evidencias concretas sobre el Arca de Noé. Las narrativas culturales que se entrelazan con esta búsqueda han llevado a exploradores a rincones olvidados, donde la historia parece haber guardado sus secretos. Las investigaciones modernas, apoyadas por tecnologías avanzadas, han proporcionado nuevas perspectivas, revelando que la búsqueda de este navío mítico ha sido más que una mera aventura. Es una exploración de nuestra propia identidad. Así, en cada búsqueda han surgido relatos fascinantes, marcados por osadas expediciones y momentos de desilusión. Sin embargo, la posibilidad de encontrar el arca ha hecho que muchos persistan en su misión. Sin embargo, cada nuevo indicio abre aún más preguntas, creando un ciclo interminable de aspiración y desafío, entrelazando la fe con la razón en este enigma ancestral. Exploraciones en los Andes. Las imponentes montañas de los Andes han sido el escenario de múltiples exploraciones, donde cada senda parece conducir a un nuevo misterio. A través de la historia, este majestuoso cordón montañoso ha escondido muchos secretos, algunos relacionados con la presencia de culturas antiguas y otros más relacionados con leyendas aún por descubrir. Las teorías que proponen que el Arca de Noé se oculta en estas montañas son una fuente constante de fascinación. A medida que se han explorado estas tierras hostiles, los expedicionarios han sido desafiados por la accesibilidad y extremas condiciones climáticas. Sin embargo, la perseverancia ha guiado a algunos hasta lugares intrigantes, donde se han encontrado artefactos que podrían conectar con la historia del arca. Estas exploraciones remotas traen consigo el eco de antiguas historias olvidadas por los tiempos, dejando siempre una pregunta flotante en el aire. ¿Será que, entre estas cumbres, se esconde la clave para revelar el misterio del Arca de Noé? Relatos de antiguos descubrimientos. A lo largo del tiempo, muchos han sido los relatos sobre presuntos hallazgos relacionados con el Arca de Noé. Desde pasajes bíblicos hasta crónicas de exploradores, las historias se entrelazan, formándose una rica narrativa que podría entrelazarse con la realidad. Estos descubrimientos, aunque a menudo no corroborados, continúan alimentando la imaginación colectiva, creando una atmósfera de misterio. Existen crónicas que cuentan sobre objetos encontrados en los Andes, que se dice podrían haber pertenecido al arca.
Sin embargo, cada relato es como un eslabón en una cadena que se extiende incesantemente. Algunos sugieren que ciertos objetos que parecen mantener un aura sagrada podrían tener una conexión profunda con los eventos narrados en las Sagradas Escrituras. La búsqueda de estos tesoros no solo nos transporta a la época del diluvio, sino que inaugura un viaje a través del tiempo, donde la historia y la leyenda se fusionan en un increíble relato por descubrir: el impacto de la arqueología moderna. La arqueología moderna ha revolucionado nuestra comprensión de la historia antigua y el papel que las civilizaciones jugaron en la formación del mundo actual. Con innovadoras técnicas de excavación y análisis de DNA, las investigaciones han destapado un sinfín de misterios ocultos, llevando a los arqueólogos a replantear sus teorías sobre el pasado. La búsqueda del Arca de Noé aún se encuentra en el centro de la atención, estimulando tanto la curiosidad popular como la académica. Este impacto ha derivado en un resurgimiento de la exploración en regiones inexploradas de los Andes, donde las esperanzas de hallar la mítica embarcación siguen vivas. La datación por carbono y los análisis químicos han dado nuevas luces sobre los hallazgos previos, permitiendo así una mejor comprensión de su contexto histórico. La posibilidad de descubrir artefactos y evidencias tangibles de la existencia del arca puede revolucionar no solo la arqueología, sino también nuestra profunda relación con la mitología, fe y ciencia, mapas antiguos y su significado oculto. Desde tiempos inmemoriales, los mapas han sido un reflejo del conocimiento geográfico y cultural de una época. A menudo, en la búsqueda del Arca de Noé, se han hallado referencias en antiguos mapas que indican locaciones de interés en los Andes. Pero estos mapas no siempre revelan lo que parece. Poseen significados ocultos y símbolos que invitan a una interpretación más profunda. Entre ellos, destaca un mapa de una civilización precolombina que ha despertado el interés de los investigadores. Se dice que sus marcas en las montañas no solo delimitan territorios, sino que apuntan a sitios sagrados y eventos históricos. Sin embargo, la clave para desentrañar su significado podría no estar solo en la geografía, sino también en el entendimiento de la mitología que trasciende generaciones. Los exploradores se ven atraídos por estas indicaciones, buscando la conexión entre los mapas, los mitos y la posibilidad de encontrar por fin el Arca de Noé, escondida en lo profundo de los Andes. La conexión entre civilizaciones. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado entender los lazos que unen diferentes culturas. La búsqueda del Arca de Noé ha llevado a muchos a cuestionar la interconexión entre civilizaciones antiguas. Con una rica herencia cultural que trasciende fronteras, estas civilizaciones dejaron huellas que indican la influencia recíproca. Se ha debatido si mitos del diluvio en diversas culturas son evidencia de un evento real, entrelazando las historias de los sumerios, hebreos, mayas y quechuas. Este fenómeno resalta cómo la narrativa del Arca ha informado la cosmovisión de muchos pueblos. Documentos históricos han revelado que varias culturas comparten patrones similares en sus mitos de creación y destrucción. La búsqueda del Arca ha servido para unir estas historias en una narrativa más amplia que muestra el deseo humano de supervivencia y esperanza frente al caos. La investigación de este tema no solo nos conecta con el pasado, sino que establece puentes hacia el futuro, invitándonos a pensar en lo que estas lecciones nos enseñan hoy. Misterios de la cultura inca. La civilización inca, con su vasta expansión en los Andes, fue un testigo silencioso de historias antiguas y leyendas que pueden haberse entrelazado con la del Arca de Noé. A pesar de que los incas no poseían escritura, su cultura oral floreció, dejando entrever relatos que pudieran tener conexiones con el gran diluvio. La existencia de templos, rituales y creencias en dioses relacionados con el agua
sugieren que esta civilización también estuvo influenciada por misterios de tiempos pasados. A medida que exploradores han investigado la antigua sociedad inca, revelaciones sorprendentes han emergido en torno a su cosmovisión y creencias. Las similitudes en ciertos relatos comparativos entre los incas y otras culturas mundiales invitan a cuestionar la veracidad de diversos mitos relacionados con el diluvio. Estas conexiones geográficas y culturales alimentan la idea de que una memoria colectiva de un gran cataclismo persiste en las tradiciones orales. La búsqueda de la conexión entre la cultura inca y el Arca de Noé es un camino lleno de enigmas y descubrimientos que aún quedan por develar. Teorías sobre el diluvio universal. A través del tiempo, se ha debatido intensamente sobre la veracidad del diluvio universal. Algunas teorías sugieren que este evento podría haber sido un hecho real, reflejando un evento cataclísmico en la historia de la humanidad. Las exploraciones geológicas e investigaciones climáticas han revelado que hubo periodo de grandes inundaciones que transformaron extensas regiones, permitiendo a muchos sostener la idea de que los relatos del diluvio no son simples mitos, sino ecos de la realidad vivida por nuestros ancestros. Curiosamente, el hallazgo de ciudades sumergidas y tierras arrasadas en varias partes del mundo refuerza la hipótesis de un diluvio. Este tipo de investigaciones ha aportado nueva dimensión a la búsqueda del Arca de Noé, vinculándola a un contexto más amplio de civilizaciones que podrían haber existido pre- y post-diluvio. Cada hallazgo despierta un interés renovado, ya que muchos ahora creen que la verdad de estos relatos antiguos puede estar escondida en la historia misma, esperando ser reconocido y comprendido. El simbolismo del agua en las religiones. El agua ha sido siempre motivo de reverencia y temor en las diversas culturas y religiones del mundo. Desde su poder de creación hasta su capacidad para destruir, el agua simboliza vida, muerte y regeneración. En el contexto del Arca de Noé, el agua del diluvio representa tanto la purificación como el caos, un acto divino que vuelve a dar vida al mundo. Sin embargo, ¿cómo se ha transformado este simbolismo en otras tradiciones? Cruzando el umbral de las religiones, se encuentra que el agua juega un papel crucial en rituales de purificación y renacimiento. En algunas culturas indígenas andinas, el agua es visto como una fuente sagrada que conecta a los vivos con los espíritus de sus ancestros. En este sentido, el simbolismo del agua podría abrir puertas al entendimiento del porqué de la saturación de relatos del diluvio a lo largo de los siglos. La búsqueda del arca no es solo por un objeto físico, sino también por la búsqueda de un significado más profundo relacionado con la existencia humana y nuestras conexiones con lo divino. Rutas perdidas hacia la esperanza. En el corazón de la búsqueda del Arca de Noé reside el anhelo humano de encontrar la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. A lo largo de la historia, las rutas de exploración han estado marcadas por la búsqueda de respuestas y la necesidad de reconciliar el pasado con el presente. Viajar hacia lo desconocido siempre ha sido una travesía hacia la esperanza de nuevos comienzos, y la historia del Arca no es la excepción. Cada explorador que se atreve a desafiar las imponentes montañas andinas se enfrenta a los desafíos de la naturaleza y a sus propias creencias. Sus odiseas son crónicas de la búsqueda de redención y significado en un mundo muchas veces sombrío. El arca, como símbolo de conocimiento ancestral, ha entrelazado las esperanzas de aquellos que buscan respuestas en el oscuro laberinto de la historia. Mientras las exploraciones continúan, también lo hace el deseo humano de dar sentido a nuestra existencia y las lecciones que podemos aprender del pasado. Personajes históricos en la búsqueda. La búsqueda del Arca de Noé ha capturado la imaginación de muchos personajes históricos. Aventureros, arqueólogos y académicos han dedicado su vida a desentrañar este antiguo misterio, cada uno aportando su propio conocimiento y perspectiva.
Desde exploradores románticos del siglo XIX hasta investigadores contemporáneos, sus historias entrelazan la realidad con la leyenda, brindando múltiples capas al enigma del Arca. Uno de los personajes más fascinantes es el arqueólogo británico William F. Albright, quien impulsó la excavación en múltiples sitios de la región. Sus hallazgos, aunque debatidos, han sido esenciales para el desarrollo de teorías sobre la localización del Arca. Cada uno de estos personajes, a su manera, no solo busca el Arca, sino que también explora el significado de su legado. La travesía de un historiador en el pasado sigue reverberando, alimentando la curiosidad por el Arca como un símbolo que trasciende mucho más allá de su dimensión física. Las leyendas de montañas sagradas. Las leyendas indígenas de montañas sagradas en los Andes a menudo están entrelazadas con relatos de creación, destrucción y regeneración. Estas montañas no solo son imponentes formaciones naturales, sino que portan historias que han sido transmitidas de generación en generación. La búsqueda del Arca en este contexto se enriquece, proporcionando una narrativa cultural más profunda que se halla impregnada de reverencia. Cada montaña, desde el mítico Ausangate hasta el sagrado Intihuatana, es un testimonio tangible de la conexión entre los pueblos indígenas y su entorno. Se cree que estas montañas fueron testigos de acontecimientos significativos y, por ende, guardan secretos que podrían ser la clave para hallar el Arca. En cada historia, el concepto de lo sagrado se convierte en un hilo que une la fe y la exploración, brindando sentido a la búsqueda. Así, mientras se indaga, se revela que el viaje por descubrir el Arca es también una travesía hacia la comprensión de nuestras propias historias. La interpretación de los textos sagrados. En la búsqueda del Arca, los textos sagrados han tenido un papel central, actuando como guías e inspiración. Sin embargo, estos relatos están abiertos a diferentes interpretaciones dependiendo del contexto cultural. Las narrativas bíblicas, junto con mitos de otras civilizaciones, nos han proporcionado vislumbres sobre el pensamiento de sociedades pasadas, destacando la importancia del agua y la salvación frente al caos. Diversos estudios de teólogos y arqueólogos han intentado esclarecer las múltiples capas significativas de estos textos. En el marco de la búsqueda del Arca, el análisis crítico puede desenterrar significados ocultos que rigen la conexión entre el Arca, el diluvio y las civilizaciones antiguas. Las lecciones que se extraen podrían ofrecernos perspectivas contemporáneas sobre el diálogo entre fe y razón. Así, el camino hacia el Arca no solo es una investigación física, sino una exploración de la intersección entre la religión, la historia y la identidad humana. El enigma de los Andes. Las vastas y a menudo inhóspitas regiones de los Andes están repletas de fenómenos enigmáticos que despiertan la curiosidad de los investigadores. Desde casas de piedra en tierras difíciles hasta artefactos antiguos inesperados, el área ha sido un lugar fértil para la exploración. Este enigma ha capturado no solo la atención de exploradores, sino también de escritores y cineastas que han tratado de aislar la esencia del misterio andino. Las exploraciones han revelado el potencial de que este paisaje esconde más que solo cultura indígena. Podría albergar las respuestas a preguntas sobre la originación de diversos mitos. Las historias de civilizaciones que florecieron y luego desaparecieron alimentan la narrativa de que en los Andes se ocultan respuestas que, al ser develadas, podrían cambiar nuestra comprensión del pasado. Así, la búsqueda del Arca de Noé se convierte en un espejo de la propia historia humana, donde los Andes son más que un trasfondo. Son el escenario de un capítulo vital en la historia de la humanidad. Naturaleza y espiritualidad. La relación entre la naturaleza y la espiritualidad ha sido un tema recurrente en casi todas las culturas del mundo. En el contexto de la búsqueda del Arca de Noé, esta conexión es aún más profunda.
La naturaleza, representada a través de la grandeza de los Andes, se convierte en un símbolo de lo sagrado, y la búsqueda del arca puede interpretarse como un intento de restablecer la conexión con lo divino. Las ceremonias ancestrales de los pueblos andinos son un testimonio de esta relación, donde la naturaleza se honra y respeta. Este vínculo es esencial en las exploraciones modernas, donde el respeto por la tierra y sus tradiciones nos enseña que la búsqueda no solo se trata de encontrar un objeto, sino de reconectar con un legado más grande. La espiritualidad de estas tradiciones podría ser la clave para desentrañar el misterio del arca, un símbolo de esperanza que nos invita a construir un futuro próspero y respetuoso con nuestro entorno. La ciencia detrás de la fe. La confluencia de la ciencia y la fe ha sido tema de debate durante décadas. En este sentido, la búsqueda del Arca de Noé representa la intersección entre ambas disciplinas, donde las investigaciones científicas intentan validar los relatos espirituales. La arqueología y la geología han proporcionado aterrizajes firmes a las historias compartidas por las culturas. La ciencia ha utilizado herramientas como la datación de carbono y técnicas de análisis que desafían la noción de que la fe y la razón son conceptos opuestos. Al buscar el arca en los Andes, se intenta demostrar que tales relatos pueden tener un fundamento histórico tangible. Cada avance en las investigaciones permite a los escépticos encontrar un punto de diálogo entre creencias y evidencias, sugiriendo que los dos caminos no son incompatibles, pero complementarios en la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas de la existencia, los misterios de la geografía. La geografía siempre ha desempeñado un papel crucial en la narrativa del Arca de Noé. Las características de los Andes, con su intrincada red de valles, picos y ríos, refuerzan la dificultad y complejidad de localizar incluso una leyenda. Sin embargo, esta misma geografía también ha sido el lugar donde el pasado y el presente se encuentran, convirtiéndose en escenario de debates sobre la realidad de la existencia del arca. Estudios recientes han revelado que los Andes han experimentado transformaciones geológicas que podrían haber influido en el paisaje durante y después del diluvio. Estas investigaciones resaltan el impacto del clima y la geografía en el desarrollo de civilizaciones. Mientras buscamos el arca, también se abre el camino para repensar cómo las condiciones geográficas definieron la vida y las creencias de nuestros antepasados, invitándonos a reflexionar sobre la formación de mitos y los relatos de supervivencia que resuenan hasta hoy. Efectos del clima en la antigüedad. Uno de los aspectos cruciales que rodea la búsqueda del Arca de Noé es el impacto del clima en las civilizaciones antiguas. Las fluctuaciones climáticas han sido un motor de transformación que ha dejado su sello en las culturas andinas. Se han planteado teorías que sugieren que los cambios climáticos repentinos fueron vitales para la creación de mitos relacionados con el diluvio. Investigaciones en el clima prehistórico sugieren que durante ciertos periodos, las regiones de los Andes experimentaron grandes inundaciones que podrían haber inspirado las historias de salvación. En este sentido, la búsqueda del arca es también una reflexión sobre cómo los eventos naturales influyeron en la creación de relatos que perduran en la memoria colectiva. Al estudiar este contexto, se revela que la historia del arca no solo es un relato individualista, sino un reflejo del entorno en que se desarrolla, reafirmando la conexión entre la humanidad y su medio. Tradiciones orales y su valor. Las tradiciones orales poseen un poder especial en la preservación de historias y creencias a lo largo del tiempo. En los Andes, las narraciones se transmiten de generación en generación, enriqueciendo la cultura y la identidad de los pueblos. La búsqueda del Arca de Noé podría verse como una proyección del deseo de entender la memoria colectiva, donde estos relatos son piezas clave en la comprensión de las historias compartidas. Los mitos del diluvio que han llegado hasta nosotros han evolucionado en su forma, pero su esencia permanece intacta.
La investigación de estas tradiciones orales puede ofrecer nuevos códices de interpretación sobre la inmortalidad del arca. Mientras escuchamos sus ecos, nos encontramos en un diálogo intergeneracional que da vida a nuestra historia conjunta, estableciendo puentes entre el pasado y el presente, donde los relatos siguen resonando poderosamente. 21. El impacto de la colonización. La colonización de los Andes marcó un punto de inflexión en la historia, transformando no solo el paisaje, sino también las tradiciones culturales y espirituales. La llegada de los europeos trajo consigo creencias y narrativas diferentes que en ciertos casos lograron diluir las historias locales. La búsqueda del Arca de Noé es también un recuerdo de cómo las culturas han luchado por conservar su memoria ante la opresión. Las crónicas de conquistadores y misioneros contienen fragmentos fascinantes que arrojan luz sobre las tradiciones indígenas antes de la llegada de los colonizadores. En este proceso de intercambio cultural, se pueden encontrar versiones del mito del diluvio que reflejan una mezcla de visiones. La búsqueda del arca representa un renacer de esa lucha por identidad, donde cada exploración busca recuperar y honrar las voces apagadas del pasado, restaurando la conexión que se había perdido en el tiempo. Eruditos e investigadores destacados. La investigación sobre el Arca de Noé ha atraído a eruditos y académicos interpretativos a lo largo de los siglos. Cada uno ha aportado su propio enfoque, analizando las fuentes antiguas, buscando nuevas conexiones entre la arqueología, la historia y la fe. Muchas de estas personalidades se han destacado no solo por sus descubrimientos, sino también por su capacidad para desafiar las narrativas existentes y abrir caminos hacia nuevos entendimientos. Investigadores contemporáneos han utilizado tecnología avanzada para arrojar luz en las penumbras de la historia. Sus ideas han promovido debates que cuestionan el qué y el porqué de los relatos tradicionales. Esta búsqueda no se limita a encontrar un objeto, sino que se trata de una exploración más amplia del conocimiento humano, invitando a todos a sumergirse en el misterio y a participar en esta rica infinidad de historias que giran en torno al arca. La historia del arca se convierte, así, en el legado de aquellos que creen que la historia siempre está en transformación y que nuevos descubrimientos pueden llevarnos a redescubrir nuestro lugar en el tiempo. El legado cultural de los Andes. El legado cultural de los Andes no se limita a sus impresionantes paisajes, sino que se extiende a través de las historias, leyendas y tradiciones que han moldeado a los pueblos que habitan la región. La búsqueda del Arca de Noé es solo una parte de ese rico tapiz de historia cultural que sigue enriqueciendo el presente. Cada cultura andina tiene relatos que están vinculados con la cosmología y la visión de mundo que transmiten sus ancestros. A medida que se reconoce la importancia de este legado, se despierta un deseo de proteger y perpetuar las tradiciones que han sido patas claves en la formación de la identidad de los pueblos. Este reconocimiento también invita a la reflexión sobre el papel que juega el arca en el imaginario de la cultura andina, proporcionando ideas sobre cómo construir un futuro más inclusivo que honre las historias de todos. La búsqueda del arca se convierte así en una invitación a conocernos mejor a nosotros mismos y a nuestros antepasados. La relación entre la mitología y la historia. La relación entre la mitología y la historia ha sido objeto de estudio e interpretación constante a lo largo de las eras. En el caso del Arca de Noé, existe una profunda interrelación entre estas dos áreas, donde la historia se nutre de las leyendas que han sido esenciales para transmitir valores y enseñanzas. La búsqueda del arca representa entonces la confluencia de estas narrativas, llevando al investigador a un viaje que desafía la lógica. Muchos investigadores han postulado que la leyenda del arca se puede leer como un relato que refleja temores y esperanzas humanas, simbolizando la lucha por la supervivencia. La transición de un mito a una historia real requiere un entendimiento más profundizado sobre cómo las culturas han documentado cataclismos y renacimientos.
Esta interrelación puede ofrecer nuevos paradigmas que permitan la cercanía entre mitos antiguos y realidades contemporáneas. La búsqueda del arca puede ser vista como una metáfora de la búsqueda de verdad en nuestra propia historia. Relatos de viajeros extraordinarios. Los viajeros que han recorrido los Andes con la intención de desvelar el misterio del Arca de Noé han dejado relatos extraordinarios que permanecen en la memoria colectiva. Estas narrativas están impregnadas de aventuras míticas y descubrimientos inesperados, cada una de ellas enriqueciendo la comprensión de quiénes éramos y quiénes somos. A través de historias de supervivencia y dedicación, estos exploradores han modelado un legado que habla de audacia y exploración. Entre ellos, encontramos nombres destacados que cruzaron montañas, enfrentaron tormentas y escenificaron romances épicos entre hombres y paisajes. Estos relatos van más allá de la mera aventura. Se convierten en recuentos sobre el deseo de conexión con el pasado y la necesidad de comprender nuestra herencia. La búsqueda también refleja nuestra naturaleza innata de contar historias, una habilidad que sigue viva y que nos recuerda que la aventura no termina en el descubrimiento del arca, sino que se extiende a lo largo de nuestras propias historias y legados. Los desafíos de la expedición. En la búsqueda del Arca de Noé en los Andes, hay desafíos que van más allá de lo físico. Son psicológicos, espirituales y ambientales. Cada expedición se enfrenta a condiciones extremas, desde altitudes desgastantes hasta climas cambiantes que requieren ingenio y perseverancia. A través de los relatos de exploradores, se revela que esta misión no solo es un viaje por la geografía, sino también una travesía del alma. Un gran número de exploradores ha sucumbido ante las adiciones de la naturaleza. Sin embargo, en medio de las dificultades, muchos han encontrado un renovado sentido de propósito, donde la búsqueda se convierte en un ejercicio de transformación personal. Así, a medida que los límites del cuerpo y la mente son probados, los que se aventuran a los Andes nos enseñan que la búsqueda del arca representa más que solo encontrar el objeto. Es participar en un viaje de autodescubrimiento y autoafirmación. Códigos secretos en mapas antiguos. El estudio de mapas antiguos revela una lista intrigante de similitudes y patrones que muchos consideran como códigos secretos. En la búsqueda del Arca de Noé, los códices antiguos han mostrado elementos que sugieren que es posible que haya una forma de volver a descubrir lo que los antiguos conocían y utilizaron para guiar sus travesías. Cada mapa es un tesoro que, si se descifra correctamente, podría abrir nuevos caminos hacia el descubrimiento. Las tradiciones de narrar a través de símbolos son parte de la conexión entre mapas y mitología. En este contexto, los investigadores buscan detectar patrones relevantes que guíen a lugares sagrados y, por ende, a la posible ubicación del arca. Esta unión de interpretación de mapas con la búsqueda puede desenterrar tesoros que no solo se refieren a objetos materiales, sino también a un legado espiritual. El verdadero desafío es despejar la niebla del pasado y permitir que el conocimiento antiguo emerja. La búsqueda del lugar perdido. La historia de la búsqueda del Arca de Noé está marcada por el deseo humano de encontrar un lugar perdido, un refugio de salvación. Al investigar los Andes, nos encontramos con la necesidad de los pueblos de reimaginar sus mitos y crear conexiones en el vasto paisaje. Este lugar perdido podría simbolizar no solo un destino geográfico, sino también un anhelo de respuestas ante preguntas que nos han perseguido a lo largo de nuestra historia. Así, cada explorador busca este espacio que podría expresar no solo la existencia del arca, sino también la esperanza de redescubrir el camino hacia algo más significativo. El lugar perdido es un reflejo de nuestra propia búsqueda de identidad y propósito en un mundo donde los relatos ancestrales todavía tienen poder. Mientras se continúan abordando las expediciones, cada paso podría resultar en la revelación del lugar que une lo espiritual con la existencia física.
El papel de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas juegan un papel crucial en la búsqueda del Arca de Noé, como guardianes de historias, tradiciones y conocimientos ancestrales. La sabiduría indígena ha sostenido por generaciones relatos sobre la llegada del agua y el deseo de protección. Estas tradiciones son esenciales, no solo para comprender el mito, sino para iluminar caminos hacia el pasado que aún nos conectan con el presente. A través de su profunda conexión con la tierra, estas comunidades han mantenido vivas las memorias del diluvio, creando un diálogo entre el pasado y el presente. El aprendizaje engrandece la búsqueda. Los relatos de expediciones se nutren del saber indígena y viceversa, creando un patrimonio universal. La colaboración entre eruditos y comunidades indígenas puede llevar a una comprensión más rica sobre el Arca, reconociendo que la búsqueda es un viaje compartido de descubrimiento e identidad cultural. Revelaciones sorprendentes en investigaciones recientes. Investigaciones recientes en los Andes han revelado sorpresas que podrían arrojar nueva luz sobre el mito del Arca de Noé. Los hallazgos arqueológicos y las tecnologías modernas han permitido a los investigadores obtener claridad en lugares antes considerados imposibles de explorar. Así, el camino hacia el descubrimiento se ha visto lleno de revelaciones que no solo iluminan el pasado, sino que también ofrecen respuestas a preguntas no resueltas. Cada hallazgo trae consigo la posibilidad de que el Arca sea más que una historia mítica. La ciencia ha comenzado a acercarse a lo que alguna vez se pensó como un simple relato, y el análisis de restos antiguos sugiere que es posible que ciertos eventos devastadores hayan dejado huellas en la memoria colectiva. A medida que continúan las investigaciones, quedan siempre abiertas las vías hacia nuevas preguntas y nuevas direcciones, reforzando el hecho de que el enigma del Arca sigue existiendo no solo en la fe, sino en el reino de la historia verificable. El misterio del Arca y su simbolismo. El Arca de Noé trasciende su representación física, ya que se ha convertido en un símbolo de salvación, esperanza y continuidad. A medida que el debate sobre su ubicación se entrelaza con creencias y la historia, se vuelve crucial entender qué representa el Arca en el profundo tejido cultural del que forma parte. La búsqueda en los Andes se transforma entonces en una búsqueda del significado mismo de la existencia y cómo este mitológico artefacto ha influenciado y marcado la historia humana. Las diferentes interpretaciones del Arca invitan a reflexionar sobre la relación entre el hombre y su entorno, la lucha contra el caos y el deseo de salvación. A medida que avanzamos en la identificación de su simbolismo, el Arca revela su legado histórico impredecible y mutante, mientras nos desafía a pensar sobre nuestra propia historia. La búsqueda de este misterio es, en última instancia, un viaje hacia la redención colectiva y la reafirmación de nuestra humanidad. Una reflexión sobre la fe y la razón. El dilema entre la fe y la razón ha sido un tema recurrente en el análisis del mito del Arca de Noé. La búsqueda en los Andes representa el constante enfrentamiento y fusión de estas dos esferas. Mientras los exploradores intentan hallar pruebas tangibles de la existencia del Arca, se ven obligados a confrontar sus propias creencias y percepciones sobre la realidad. Este viaje se enriquece al considerar que ambas dimensiones pueden coexistir, alimentando el deseo humano de buscar respuestas a preguntas eternas. Las narrativas se fusionan y crean un paisaje donde la fe y la razón interpretan la historia de maneras diversas y complementarias. En la búsqueda del Arca, el desafío se extiende a la invitación de reconocer la validez de ambas perspectivas. Así, mientras exploramos las cumbres andinas, nos invitamos también a explorar nuestras propias verdades en esta búsqueda interminable de sentido. La búsqueda que nunca termina. A medida que las expediciones continúan y las historias se entrelazan, la búsqueda del Arca de Noé se convierte en un relato perenne de la humanidad.
No se trata simplemente de encontrar un objeto perdido, sino de un viaje de autoconocimiento que resuena profundamente en nuestra necesidad de conexión con el pasado. Cada investigación es un capítulo más en esta incesante búsqueda, donde el enigma se despliega en cada montaña, río y leyenda. El arca, como símbolo vivo, nos recuerda que el camino es tan significativo como el destino. Al final del día, lo que cuentan son las historias que compartimos y las lecciones que aprendemos en esta travesía. La búsqueda del arca continúa transformándose, encapsulando la esencia de una humanidad curiosa y resiliente. Invitarte a establecer diálogos sobre este viaje es la clave para seguir preservando la memoria colectiva que nos une en el tiempo y el espacio. La historia del Arca de Noé, con todas sus complejidades y misterios, nos invita a reflexionar sobre los lazos que unen la fe y la razón, lo ancestral y lo contemporáneo. La búsqueda de este mítico objeto en los Andes no es solo una travesía física, es también una exploración de nuestra propia identidad y la búsqueda de significado en un mundo lleno de incertidumbres. A través de relatos sorprendentes, teorías intrigantes y la invaluable sabiduría de comunidades indígenas, encontramos un camino que nos conecta con nuestra herencia. Invitamos a cada uno de ustedes a unirse a esta búsqueda, a compartir sus pensamientos y reflexiones y a explorar juntos el poder de las historias que han moldeado la humanidad. La historia del Arca sigue evolucionando y hay mucho más por descubrir. Suscríbete a nuestro canal, comparte este video con tus amigos y comenta abajo cuál de estos misterios del Arca te ha impactado más. Sigamos juntos esta travesía hacia lo desconocido, arrojando luz sobre los secretos que el tiempo ha guardado celosamente.